antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Vamos a hablar de las elecciones en Colombia. En Colombia hubo elecciones que marcaron un resultado sorpresivo por varios aspectos. Vamos a los números concretos de lo que ocurrió en la primera vuelta. Hay dos candidatos que pasan a segunda vuelta. Florencia les va a contar qué pasó con el resultado electoral. En Colombia hay mucha expectativa en el continente americano. Todo, poner en contexto lo que está sucediendo, porque lo que pasa en Colombia también forma parte de los procesos que están ocurriendo en toda Latinoamérica. ¿Qué pasó con las elecciones, Flor? Bueno, estamos hablando, insisto, de las elecciones. En Colombia, Gustavo Petro encabezaba, digamos, el conteo oficial hasta las últimas horas con el 40% de los votos, y en segundo lugar quedó el candidato populista Rodolfo Hernández con el 28%, seguido por el aspirante de derecha Federico Fico Gutiérrez con el 23,89%. De este modo, el candidato de la izquierda quedó primero, pero el triunfo es insuficiente, o es la lectura que se está haciendo en vistas del balotaje del 19 de junio, así que, es como que está totalmente dividido, polarizado. Hoy Duque es el presidente. El candidato del presidente quedó en tercero, pero con más del 20% de los votos, y después que terminó Fico, ese que se aspiraba a darle continuidad al proyecto de derecha que gobierna Colombia desde hace muchos años, que es lo que se conoce como el uribismo, los seguidores de Uribe. Bueno, quedó en tercer lugar. Rápidamente le dio el apoyo a Rodolfo Hernández. ¿Quién es Rodolfo Hernández? Un exalcalde que tiene expresiones a lo Donald Trump. Es muy... podrían encontrarse miles de analogías con Donald Trump. Por ejemplo, por su condición de misógino, de odiador de los pobres, de, tantas cosas. Y se llama Rodolfo, ¿saben por qué? Lo va a decir él. Escuchemos un compacto de el que salió segundo, pero que como recibe el apoyo de la derecha oficialista, este ultraderechista puede erigirse en el próximo presidente de Colombia. Ya lo vamos a preguntar con un colombiano que tenemos en línea. 30 segundos de la sorpresa política de Colombia ayer. El líder populista ultraderechista que entró al balotaje. Alcaldía de Bucaramanga, llegó el nuevo alcalde, el ingeniero Rodolfo Hernández, acabó con toda esa vagabundería que había de contratos a dedo de uno, hizo una licitación pública, se presentaron 9 oferentes y Bucaramanga hoy es ejemplo nacional del programa de alimentación escolar. ¿Por qué destaco este ejemplo? Porque entonces no es un problema de la ciudad ni de Santander. No es el audio que queríamos poner, pero ya lo vamos a buscar. Pero voy a tomar contacto con Lucas Blandón Naranjo, que es doctor en química, que estuvo varias veces en la Universidad Nacional de Río Cuarto y que en otras oportunidades hemos hablado de la realidad colombiana. Que para los colombianos, ¿qué implica este resultado? Lucas, un gusto. Guillermo y Florencia de la radio en Río Cuarto los saludan. ¿Cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bien. Interesado en saber cómo vive Colombia esto que sucedió ayer en las urnas. Bueno, pues voy a hablar desde mi perspectiva, que obviamente tenía mucha más afiliación política, tengo mucha más afiliación política con el candidato Gustavo Petro, y la verdad es que ayer fue como un triunfo bien agridulce, considerando, como sabíamos todos, que si queríamos tener un presidente de izquierda en el país, lo más viable era haber ganado en primera vuelta. Y para ganar en primera vuelta, pues necesitábamos básicamente lograr el 50% más uno de los votos, considerando también que los otros dos contrincantes, como con buenas posibilidades que tenía el país, justamente como lo mencionaba Rodolfo y Federico, son candidatos básicamente de derecha. Lo que los diferencia es como la maquinaria política que está detrás de ellos, tal cual lo decías. Federico tenía toda la maquinaria política asociada al gobierno y a los partidos tradicionales del
país. Y pues Rodolfo, muy parecido como a lo que pasó en Estados Unidos con Donald Trump, fue alguien que se autofinanció su campaña. Es una persona que tiene mucho dinero acá en Colombia, eso es su fortuna en el sector de la construcción, pero sigue siendo un político tradicionalista, populista, y como lo mencionabas, pues con todos los otros defectos que tenían. Y ahora pues está bien cuesta arriba, porque si uno suma los votos que sacó Federico más los votos que sacó Rodolfo, probablemente sumando esos dos, el presidente terminará siendo Rodolfo. Y consideramos pues nosotros acá que Gustavo Petro llegó al umbral de votos, a la cantidad de votos que podía sacar, y probablemente no le va a alcanzar en segunda vuelta para ser presidente. ¿Cuándo es la segunda vuelta, Lucas? La segunda vuelta es en 16 días, justamente ahorita en junio. Nos queda más o menos unas 2 semanas larguitas de carrera electoral, y básicamente los votos que se logren captar pues en estos días que quedan. ¿Es de transmisión directa? ¿Los votos que no fueron para uno van a ir necesariamente para el otro, o hay posibilidades de discutirlos? Es difícil, porque sobre todo los votantes de Federico Gutiérrez son votantes que en su mayoría han manifestado que no van a votar nunca por un presidente de izquierda, porque eso sería darle la posibilidad a todos esos fantasmas que nos venden en Latinoamérica, del comunismo, del castrochavismo. Entonces va a ser bien difícil que un votante que votó previo por Federico Gutiérrez termine cambiando de opinión en segunda vuelta y vote por Gustavo Petro. Creería yo que mucha gente votó por Rodolfo pensando en votar por un candidato diferente, y que en vista de que todo el continuismo se va a aliar con Rodolfo, creería que es más probable que votantes de Rodolfo cambien de opinión, pero aún así está muy, muy difícil. ¿Es el candidato apoyado por los Estados Unidos? Porque leí anoche algunas interpretaciones que Estados Unidos, viendo que el uribismo o la continuidad de Duque estaba en peligro, empezó a apostar por Rodolfo Hernández. ¿Esto es así? ¿Esa es la lectura? Pues realmente no ha sido como tan visible el apoyo de Estados Unidos, o incluso pues como la intromisión de Estados Unidos en estas elecciones. Incluso el candidato de izquierda, Gustavo Petro, también había tenido acercamientos con el presidente Biden. Entonces no queda muy claro realmente. Lo que sí es cierto es que muchos sectores de la derecha colombiana que estaban viendo que el candidato de ellos estaba teniendo problemas serios en las encuestas, empezaron a migrar y a apoyar visiblemente al candidato Rodolfo Hernández. Eso sí es más claro, pero lo de Estados Unidos realmente no es que hayamos tenido como mucha información o que se haya filtrado mucha información al respecto, al menos acá. Y para la elección de ayer, ¿qué decían las encuestas? ¿Acertaron mayoritariamente? ¿Era lo que se esperaba, los resultados que se obtuvieron ayer? Con respecto a la cantidad de votos de Gustavo Petro, sí. En ese caso sí se vislumbraba como el ganador de la primera vuelta, pero creo que sí fue sorpresivo. Solamente un par de encuestas al final habían mostrado como en empate técnico a Rodolfo con Federico, pero lo que vimos ayer es que realmente son como casi 1 millón de votos de diferencia que le sacó Rodolfo a Federico, y esto creo que sí fue sorpresa para la mayoría de las firmas encuestadoras y para los colombianos, de hecho, que pues la mayoría ya nos imaginábamos un escenario en segunda vuelta justamente entre Federico Gutiérrez y Gustavo Petro. Que eso le iba a dar más posibilidades a Petro. Es terrible uno cuando empieza a leer quién es el que ahora se acomoda con chance para ser presidente. Alguien admirador de Hitler, que cree que la mujer no tiene que estar en la política, que hay que seguir generando pobres para que los ricos tengan mano de obra barata, o para que esa diferencia social no se reduzca. ¿Cómo es que prende en la sociedad ese discurso, Lucas? Yo creo que realmente esto muestra que
las redes sociales en este momento son una herramienta grandísima para captar electores, creería yo que sobre todo los nuevos electores que tienen tal vez menos interés por ver, por ejemplo, los debates presidenciales o menos interés por leer las propuestas en texto, pues, y realmente la campaña fuerte a lo que le apostó Rodolfo Hernández fue básicamente en Instagram y en TikTok. Ahí hizo toda la campaña y obviamente en esos videos de Instagram y TikTok nunca mencionó nada de lo que estaba diciendo, siempre decía que iba a trabajar por el pueblo, y de hecho la campaña de él se centró mucho en decir que se va a combatir la corrupción y que va a combatir la corrupción y que va a meter a los ladrones a la cárcel y que va a meter a la gente que se gasta los recursos públicos a la cárcel. Y toda esta información que me estabas diciendo justamente es lo que se publica, digamos, en los medios tradicionales, que la mayoría de gente en Colombia están dejando de ver. Y creo que por ahí creo que eso fue lo que lo catapultó y lo que lo tiene pues donde está en ese momento, de hecho. Bueno, es un gran signo de interrogante, ¿no? Hacia dónde puede ir un gobierno con un candidato surgido desde el populismo de derecha. ¿Qué temen ustedes? Pues realmente nosotros como colombianos estamos acostumbrados a que nos gobierne la derecha y la ultraderecha. O sea, nosotros realmente nunca hemos tenido un presidente de izquierda en este país, y pues básicamente lo que todos pensamos es que las cosas van a cambiar poco. O sea, vamos a seguir como estamos, vamos a seguir con un nivel de corrupción altísimo, en caso pues de que el presidente sea Rodolfo Hernández, vamos a seguir con un nivel de corrupción altísimo, vamos a seguir con las políticas extractivas que están acabando con todo el ecosistema nacional, vamos a seguir entregándole las empresas a las multinacionales, vamos a seguir fortaleciendo las importaciones frente a las exportaciones. Entonces realmente es algo que ya venimos viviendo hace muchos años. Yo no tengo memoria de haber tenido un presidente diferente o con unas políticas diferentes a las que te acabo de mencionar. Entonces es más bien como un cansancio acumulado de sentir que este país definitivamente no quiere dar un paso diferente, que quiere seguir como en la misma ruta en la que ha estado los últimos 200 años. Y es más eso, es más como un cansancio realmente, más que un miedo como tal, porque pues lo que consideramos todos es que ya estamos mal y pues lo que vamos a seguir es como empeorando un poco. Sí, con el componente adicional que se vive comparado con otros países de Latinoamérica de la violencia y del temor a los magnicidios, ¿no? Que a lo largo de la historia de Colombia, no digo que ha sido moneda corriente, pero sí que lo han padecido y mucho. Incluso en esta campaña también lo hubo ese temor, Lucas. Sí, claro, de hecho nosotros tuvimos hace poco un paro armado, un paro que lideraron todos los clanes que en este momento controlan el transporte de droga, sobre todo hacia el Caribe colombiano, un poco parte del Pacífico, que literalmente pararon el país durante un fin de semana, no se movía nada en este país, y que son en gran parte los responsables de la violencia actual que tenemos, de la muerte de líderes sociales, de la muerte de defensores de los ecosistemas y del medio ambiente, y que realmente los últimos 4 años de gobierno se acrecentó un montón, porque con el gobierno de Santos pues había bajado un poco como la intensidad de la violencia en el país, justamente en torno al Tratado de Paz, pero que los últimos años otra vez se desbordó, y que seguramente frente a un gobierno tradicional de derecha, como podría pasar con Rodolfo Hernández, pues simplemente seguirá creciendo, porque finalmente el narcotráfico, por lo menos como se ha tratado de combatir en este país, definitivamente no ha funcionado, y finalmente es el motor de los grupos armados ilegales que tiene el país. Veremos, siempre están las urnas con sus interrogantes o sus expresiones que a veces sorprenden, ¿no? De hecho, en esta primera vuelta hubo sorpresa, a lo mejor hay posibilidad de que eso que la historia de Colombia nunca ha podido
tener como referencia un gobierno que no sea de derecha, pueda llegar al poder. Lucas, muchísimas gracias, muy amable, que siga bien y gracias por ayudarnos a entender lo que está pasando en Colombia, porque nosotros también tenemos nuestras propias habas que se cuecen en la Argentina respecto de procesos populistas, candidatos que tienen a la violencia como señal clara e inequívoca y que son de ultraderecha, todo junto. Sí, lo sé, lo he conocido también en mis idas a Argentina y bueno, es lo que tenemos y pues nada, a mirar cómo decís qué podría pasar. Finalmente esto es política y pues también en 15 días pueden pasar muchas cosas y nada, pues a esperar las próximas elecciones y que sea lo mejor para el país. Muchas gracias, Lucas, muy amable. Gracias a ustedes por la invitación y que tengan un feliz día. Igualmente, Lucas Blandón Naranjo, doctor en química, docente, investigador universitario, que tuvo varias oportunidades en nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto, ayudándonos a entender este fenómeno, ¿no? Otro fenómeno de ultraderechistas, populistas. Encima tiene el pelo también teñido como Donald Trump, digamos, es un pequeño Trump millonario, fue alcalde de Bucaramanga, así se dice. Sí. Bueno, todo eso, y aparte tiene un discurso violento contra las mujeres, admirador de Rodolfo Hitler. Bueno, señores, esos son los escenarios que tenemos en América Latina. Había expectativa, esperanza que Gustavo Petro, que tiene el 40% de los votos, no es poco. Sí. Pero claro, en la lectura, digo, para el que lee la noticia, digamos, de, mira, ganó las elecciones uno de izquierda en Colombia, si bien va a haber balotaje, es como, insisto, en la lectura política, como recién lo contaba precisamente el entrevistado, es un triunfo que en realidad es derrota. Claro, porque cuando ahondas en el detalle es... No pasó ni media hora cuando Fico Fernández, ¿no? Le da el apoyo. Le da el apoyo, dijo, claro. Ninguno de nuestros votantes va a votar a Petro. Bueno, habrá que ver qué hace después la gente, esto, ¿no? Se tiene que concretar, pero da la sensación que en este escenario veremos. En el fenómeno analizado, miren lo que pasa muchas veces, y esto es el engaño de las redes sociales o de los discursos no contrastados. ¿De dónde sacó los votos Rodolfo Hernández para transformarse en el segundo más votado? Le sacó un 5% a los votantes de izquierda, es decir, que votantes que eran de izquierda le voltaron a la ultraderecha. Después le sacó un 8% a el propio oficialismo. Con eso construyó la base electoral que le permitió llegar a la segunda vuelta. Y una vez en la segunda vuelta, veremos lo que pasa. Esto es lo mismo que dice Milei. Javier Milei dice esto, dice, bueno, yo voy a llegar a la segunda vuelta y en la segunda vuelta, por más que entre segundo, le voy a ganar al que sea. Veremos, la Argentina en ese sentido también ha tenido otros contrapesos políticos e institucionales y las estructuras partidarias tienen una función en el despliegue, tanto peronismo como radicalismo, que sin duda están desdibujados como partidos tradicionales, pero a la hora de los bifes, en el despliegue territorial, los partidos terminan imponiéndose.